Vamos a continuar con el video del día de hoy, que hoy estamos a... Voy a poner otra vez a la fecha, a 20 de julio del 2020. Muy bien. ¿Qué tema vamos a ver ahorita? Pues vamos a ver 4.2, capacidad de los materiales para conducir electricidad. Capacidad de los materiales para conducir electricidad. Capacidad de los materiales para conducir electricidad. De hecho, así viene en su guía de estudio. Pues bueno, vamos a vamos a continuar, ¿no? Muy bien. De esta capacidad de los materiales para conducir electricidad, pues vamos a tener diferentes tipos de materiales, ¿ok? Vamos a tener en este caso dos tipos de materiales. Los materiales que me interesa analizar, pues son los siguientes. Vamos a tener por un lado los materiales conductores y por el otro lado los materiales aislantes, ¿ok? Muy bien. Entonces, nosotros sabemos que los conductores permiten el flujo, ¿no?, de electricidad y los aislantes no. En general, pues estos van a ser metales, ¿ok? Van a ser metales como el oro, la plata, el cobre, el aluminio, el plomo, por ejemplo. El mejor conductor que existe, según yo, es la plata. Sin embargo, perdón, el oro. Sin embargo, sería muy caro tener cables de oro. Por lo tanto, se utiliza el cobre. El cobre es muy usado no solamente para las tuberías de plomería, sino también para conducir electricidad. Pero también tiene un precio elevado. Por esa razón, se roban los cables muchas veces, ¿no? No sé si ustedes han escuchado que a veces se roban los cables de los postes aquí en la Ciudad de México, en las zonas pues, más alejadas. Precisamente no lo venden, tiene un valor elevado, pero precisamente por sus propiedades que tiene el cobre, ¿no? No solamente como conductor. Y los materiales aislantes, por ejemplo, la madera, por ejemplo, el vidrio, algunos plásticos son aislantes. Ajá. Por otro lado, pues vamos a hablar de un tercer elemento. Lo voy a llamar agua. Ajá. Voy a poner agua. El agua, por ejemplo, puede conducir electricidad siempre y cuando tenga los minerales suficientes, ¿no? Para que entre esos minerales hagan como conexiones y transporten electricidad. Sin embargo, dicen algunas personas que en el agua destilada, en el agua que no tiene minerales, no se conduce electricidad. Pero en el agua, por ejemplo, que tomamos nosotros o en el agua que viene de la llave, como tiene minerales, estos minerales van a hacer que se conduzca la electricidad. Muy bien. También vamos a hablar de lo que es la resistencia eléctrica. Ajá. Vamos a hablar de resistencia eléctrica, etcétera. Pero permítanme a ver si no se me olvida ningún otro elemento que les quiera decir acerca de esto. Porque ahorita lo que vamos a ver es la ley de Coulomb. Ajá. Y corriente eléctrica, lo que corresponde al tema de corriente eléctrica. Permítanme, nada más déjenme ver si no se me olvida nada de lo que es corriente eléctrica. Muy bien. Pues no, ya hablé de aislantes. Bueno, pues vamos a seguir con lo que es corriente eléctrica. Pues corriente eléctrica, nosotros mejor vamos primero con resistencia. Entonces voy a anotar aquí lo que es resistencia. Resistencia. Sí, porque la resistencia está relacionada con conductores aislantes, ¿no? Y el agua. La resistencia, en este caso eléctrica, la resistencia eléctrica la vamos a definir como la fuerza que de resistencia o cuando se opone un conductor, bueno, al flujo de electrones. La resistencia eléctrica la vamos a poner como
la dificultad, la voy a poner. La dificultad o facilidad para el flujo de electrones. Para el flujo de electrones. Y prácticamente la vamos a medir en ohms. En ohms, que se denota por esta letra griega. Muy bien, entonces. Vamos a tener entonces, pues, ahora que analizar, pues el siguiente tema, ¿no? El tema va a ser corriente eléctrica. Vamos, vamos a estudiar un poco. Entonces, como con anterioridad, nosotros ya debemos de saber lo siguiente, ¿ok? Muy bien. Pues voy a hablar un poquito de la carga eléctrica antes de que se me olvide, antes de que avance, porque quizá en eso pues hay algunas personas que tengan dudas. Ajá. Aunque según yo ya lo hablé en unidades pasadas, pero pues vamos a hablar un poquito más. Carga eléctrica. Ajá. Muy bien. Vamos a tener dos cargas, la carga negativa y vamos a tener la carga positiva. Bueno, yo sé que esto ustedes ya lo saben, pero simplemente pues voy a hablar un poquito de ello. Ajá. Entonces, en la carga se mide prácticamente, se mide en coulombs. Ajá. Entonces lo voy a poner aquí en rojo, se mide en coulombs. En el Sistema Internacional de Unidades, vamos a medir lo que es la carga eléctrica en coulombs. Coulomb, algunas personas dicen columbios o no sé, nosotros vamos a decir coulombs. Ajá. Y dice que las cargas del mismo signo se repelen y las cargas de signos diferentes se atraen. Ajá. Por ejemplo, si aquí tengo una carga positiva, si aquí tengo otra carga positiva, lo que va a ocasionar es que se van a repeler. Por otro lado, si tengo también carga positiva, carga negativa, y tengo una carga negativa, lo que va a pasar es que se van a repeler. ¿Ok? No confundir con las leyes de los signos. Ajá. Y también si tengo una negativa y tengo una positiva, lo que va a pasar es que se van a atraer. ¿Ok? No sé si ustedes han jugado con imanes, pero por ejemplo, cuando hablamos de imanes, los imanes por lo regular tienen dos polos, un positivo y un negativo. Si yo junto otro imán, aquí, por ejemplo, y este es el signo negativo, se van a separar, van a ejercer fuerzas de repulsión al jugar con los imanes. Pero si de este lado le acerco también otro negativo, aquí se van a atraer. Ok, entonces es importante que se manejen estos conceptos. Que según yo ya los hablamos cuando hablamos de no sé, electrificación por frotamiento, contacto e inducción. Yo me acuerdo que por ahí los hablamos. ¿Ok? Muy bien. Entonces, ahora sí vamos a hablar de intensidad de corriente eléctrica. Bueno, antes de que se me olvide, queda como complemento. ¿Ok? Vamos a hablar ahora de la intensidad de corriente eléctrica. Entonces vamos a hablar otra vez de este flujo de electrones que pasan a través del conductor. Ajá, estábamos hablando de resistencia y de flujo de electrones. Entonces vamos a hablar de intensidad. Intensidad de la corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica tiene que ver o representa el flujo de electrones. Flujo de electrones. Entonces vamos a hablar del flujo de electrones. Y ¿qué más? El flujo de electrones. Ajá.
¿Qué más vamos a hablar? Ajá. Y a ver, déjenme ver, porque voy, voy a empezar a combinar unidades y no quiero que se me hagan bolas. Déjenme ver cómo se los explico. Entonces la cantidad de corriente eléctrica tiene que ver con el flujo de electrones, ajá, a través de un cable, a través del cobre, oro, plata, etcétera. Ajá. Y ¿alguien quiere participar? Es que se escucha su micrófono. Permítanme tantito, déjenme ver su chat. Ah, no, no quieren participar. Bueno, precisamente nosotros cuando sacamos el tamaño de la corriente eléctrica de la que estamos hablando antes, el tamaño de la corriente eléctrica, a eso nosotros le vamos a llamar lo que es la intensidad. O sea, cuando sacamos el tamaño de la corriente, le vamos a llamar intensidad. Entonces espero que se entienda el concepto. Es el tamaño de la corriente, la intensidad, el número de la corriente. Entonces, el tamaño de la corriente que circula por ese cable, ajá, que le llamamos intensidad, vamos a decir qué tan intenso es o no respecto al tiempo. Entonces vamos a llamarle tamaño de la corriente, tamaño de la corriente eléctrica por unidad de tiempo. Este concepto se parece casi a la velocidad, ¿no? La intensidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades la vamos a medir como amper o amperes, ¿no? El amper lo vamos a denotar por la letra A y el amper, un amper, lo voy a poner así, es equivalente a un coulomb sobre segundo. Entonces va a ser, como ya les había dicho, la carga eléctrica entre unidad de tiempo. La carga eléctrica que pasa en un material por unidad de tiempo. ¿Ok? Y la fórmula va como sigue. Intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a la carga entre el tiempo. Donde la intensidad de corriente eléctrica sabemos que la medimos en amperes. La carga la vamos a medir en coulombs y el tiempo lo vamos a medir en segundos. Entonces, bueno, eso se los pongo ahí por si viene en un examen, ¿ok? Muy bien, entonces, déjenme ver qué posible examen podemos hacer. Ajá, muy bien. ¿Qué posibles preguntas podemos hacer? Pues las preguntas más fáciles que pueden venir, pues son las del mismo tipo que hemos estado resolviendo. Por ejemplo, si yo les pregunto, ejemplo 1. ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica? ¿Cuál es la intensidad de corriente eléctrica en un conductor? ¿Dónde? Lo voy a poner donde tiene, no sé, un flujo de carga, donde su flujo de carga o la carga que circula en ese conductor es de, voy a poner, ¿qué les parece? 200 coulombs en, en media hora. Ahí, ¿cuál es la intensidad de corriente eléctrica en un conductor donde su flujo de carga es de 200 coulombs en media hora? Simplemente pues es tratar de resolver pues, el problema. Como saben, vamos a anotar los datos. Me preguntan la intensidad de corriente eléctrica. Entonces la intensidad que se mide en amperes es un signo de interrogación. La carga eléctrica son 200 coulombs. El tiempo lo dejé al final. El tiempo quedamos que era media hora.
Pero yo aquí en la fórmula, si se dan cuenta, yo les puse algo. En la fórmula aquí yo les puse segundos. Entonces, aunque me den el tiempo en horas, yo lo tengo que transformar en segundos. Una hora es equivalente a 30 minutos. Y si yo multiplico 30 minutos por 60 segundos, que equivale a cada minuto, serían 1800 segundos, ¿ok? ¿Cómo calculé esto? Pues serían precisamente 30 minutos por lo que vale un minuto, que son 60 segundos. Cada minuto vale 60 segundos, pues lo multiplico por los minutos que tengo, y va a ser 6 por 3, 18, y le aumento 2 ceros. Y me quedan 1800 segundos. Muy bien. Ahora vamos a ocupar nuestra fórmula. Nuestra fórmula es la siguiente. Intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de carga sobre el tiempo. Esta es nuestra fórmula. Ahora vamos a sustituir. Déjenme cambio de marcador, que este ya se me está acabando. Sustitución. ¿Cómo me queda mi sustitución? Sustitución va a ser intensidad de corriente eléctrica es igual a carga, 200 newtons, entre 1800 segundos. ¿Ok? Para que se haga más fácil voy a hacer tachar este y tachar este. Me va a quedar, aquí eran coulombs y aquí eran segundos. Me va a quedar 2 entre 18, porque taché tanto este y taché tanto este. Taché estos dos ceros. ¿Y cuánto sería esto? Esto sería igual a, bueno, coulomb sobre segundo ya sería amperes. Me quedé 1/9 de ampere. Y 1/9 de ampere, pues vamos a hacer la división con punto decimal. Entonces, para hacer la división con punto decimal, se hace lo siguiente. Aquí lo voy a hacer con lápiz. Es 1 sobre 9. Esto lo hago para aquellas personas que les cuesta trabajo. Este es 1 sobre 9. El 9 se puede dividir al 1, no. Pongo 0. Pongo aquí un punto decimal. Y aquí le voy a recorrer un 0. El 9 cabe en el 10. Sí, ¿cuántas veces cabe? Cabe 1. 1 por 9, 9. Pasa restando, me queda 1 bajo un 0. ¿Cuánto cabe el 9 en el 10? Cabe 1 también. 1 por 9, 9. Pasa restando, me queda 0. Si se dan cuenta, el resultado me da 0.1111. Siempre me va a quedar 1, que se va a transformar en 10. Perdón, aquí no sé por qué le puse 0. Siempre me va a quedar aquí un 1, porque 10 menos 9 me queda 1. Siempre me va a quedar 9, y al restarlo me va a quedar 1. Y ese 1 pues se va a transformar en 10. Y va a ser que me quede aquí 1.1.1, etc. Entonces el resultado aquí va a ser 0.1 amperes. ¿Ok? Muy bien. Vámonos con otro tema. Pues el tema que quiero ver ahorita es el tema del principio. El tema que les anoté en el principio. Primero vi el tema de intensidad de corriente eléctrica para que ustedes identificaran los amperes. Pero ahora, por ejemplo, vamos a tener la ley de Ohm, donde vamos a combinar ya distintos elementos. Entonces vamos a hablar otra vez de resistencia eléctrica. Resistencia eléctrica. Entonces, como ya les había dicho, la resistencia eléctrica la vamos a definir como la dificultad o facilidad que presenta un conductor para el flujo de electrones. Y la vamos a medir ¿en qué? Habíamos dicho en ohms. Pues vamos ahora a hablar de lo que es la ley de Ohm. Ley de Ohm. Muy bien. Déjenme pensar cómo les explico lo que es la ley de Ohm. Miren. La ley de Ohm pues es prácticamente la cantidad de corriente eléctrica que fluye por un circuito.
Entonces esta cantidad de corriente eléctrica que fluye por un circuito va a ser proporcional a la fuerza eléctrica aplicada al circuito. Creo que no, creo que estoy hablando con palabras que no me doy a entender. Vamos, mejor les voy a poner la fórmula. Ajá. Les voy a poner la fórmula, entonces aquí les voy a poner intensidad de corriente eléctrica va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Ajá. Yo creo que ni modo, aquí no los vamos a tener que aprender porque no encuentro como las palabras necesarias para podérselas explicar. Ajá. Entonces, la intensidad de corriente eléctrica que circula pues, en un circuito, ajá, es equivalente al diferencial de potencial. El voltaje se le va a conocer comúnmente también como diferencial de potencial. Diferencial de potencial. Y ese diferencial de potencial, que es el voltaje, va a ser también inversamente proporcional a la resistencia del conductor. Esta es la resistencia del conductor. Déjenme ver si se los puedo explicar con otras palabras. Ok, muy bien. Entonces, ya hablamos de resistencia eléctrica, pero si se dan cuenta, la intensidad de corriente ya la podemos medir de dos maneras, ¿no? Coulomb sobre segundo y también voltaje sobre resistencia. Entonces, a ver, permítanme tantito, déjenme ver qué problema ahora puedo poner aquí. ¿Cuál se me ocurre para ponérselo? Permítanme tantito, entonces. Déjenme ver si no les voy a dar un tema de más, un tema de menos respecto a los de universidad. Ajá. Muy bien. Pues sí, entonces vamos a definir. Ajá. No se me ocurren las palabras. Pues vamos a ponerlo como definición chafa de física. Disculpen ustedes. Pues sí vamos a poner pues, la definición chafa de física. Intensidad de corriente eléctrica que circula en un conductor, es directamente proporcional al voltaje aplicado en sus extremos. Ahorita digo por qué en sus extremos. E inversamente proporcional a la resistencia. Bueno, estas definiciones casi no me gustan, pero ni modo, es lo que se me ocurre ahorita, ¿no? La intensidad de corriente I eléctrica en un conductor es directamente proporcional. Cuando es directamente, es esta. Al voltaje, el diferencial de potencial aplicado en sus extremos entre la resistencia del conductor. ¿Ok? Muy bien. Pues ya eso fue lo que se me ocurrió. Vamos a hacer problemas, porque esos van a venir en su examen. Muy bien. El primer problema que vamos a hacer es lo siguiente. Dice 1. ¿Cuál es la intensidad? ¿Cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 60 ohms de resistencia? Ajá.
cuando se aplica un diferencial de potencial de 120 volts. Muy bien, entonces, ¿cuál es la intensidad de corriente que circula por un conductor de 60 ohms de resistencia cuando se le aplica un diferencial de potencial de 120 volts? ¿En qué le pongo 120 volts? Porque por lo regular es la corriente que llega a nuestra casa, ¿ok? Muy bien. Datos. Datos, la resistencia que me ponen ahí es de 60 ohms. El voltaje es de 120 voltios. Me preguntan por intensidad. Intensidad, signo de interrogación. Fórmula. La fórmula, como ya sabemos nosotros, la ley de Ohm es igual a intensidad, es igual a voltaje sobre resistencia. Me preguntan intensidad. Tengo este dato y tengo este dato, simplemente voy a sustituir. Entonces, vamos con la sustitución. Sustitución. Lo voy a poner de otro color. Sustitución. Intensidad es igual al voltaje que tengo aquí, 120 volts, sobre mi resistencia que son 60 ohms. Entonces 120 entre 60, ya haciendo operaciones me va a dar igual a 2 amperes. ¿Ok? Es un examen, es una pregunta muy sencilla. Vamos con un segundo problema. A ver. Muy bien. Un segundo problema. El segundo problema que vamos a resolver de la ley de Ohm va a ser el siguiente. A ver. ¿Cuál es el diferencial de potencial aplicado? ¿Cuál es el diferencial de potencial aplicado en un conductor? Si tiene una corriente eléctrica de 20 amperes, y una resistencia de le voy a poner 500 ohms. Muy bien. Vamos con los datos. Vamos a empezar a identificar qué nos piden. Como nos piden un diferencial de potencial, aquí la única parte difícil de este tipo de problemas es que cuando me piden diferencial de potencial, ustedes luego tienen que poner voltaje. Como les están preguntando que calculen, el voltaje va a ser con signo de interrogación. Muy bien, de mis datos. Ahora dice, corriente eléctrica, 20 amperes. Como son 20 amperes, tienen que, la intensidad de corriente eléctrica es 20 amperes. Identificar que la corriente eléctrica, pues son amperes. Y la segunda parte, una resistencia. Pues la resistencia es fácil. Resistencia va con R y la resistencia son 500 ohms. La resistencia va con los ohms, la intensidad de corriente eléctrica va con los amperes y el diferencial de potencial son voltios. ¿Ok? Muy bien. Ahora la fórmula. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Aquí tengo que hacer un despeje. Me están preguntando por el diferencial de potencial o el voltaje. Este está dividiendo, va a pasar multiplicando hacia este lado. Entonces el despeje me va a quedar como sigue. Despeje. Me va a quedar resistencia por intensidad es igual a voltaje
Nada más lo volteo y me queda voltaje es igual a intensidad. Bueno, lo voy a poner por resistencia. Esta es la fórmula que vamos a ocupar. Ajá. Este lo pasé multiplicando. La multiplicación es conmutativa. 2 por 3 es 6 y 3 por 2 es 6. Esto los puedo voltear. Lo volteé, lo puse aquí así nada más. Y toda la ecuación también la volteé. Entonces la fórmula que voy a ocupar es voltaje es igual a intensidad por resistencia. La pongo así porque así viene comúnmente en los libros. ¿Ok? Simplemente voy a sustituir. Sustitución. La sustitución me queda como sigue. Voltaje es igual a 5 amperes por, perdón, ¿cuánto puse? 20 amperes, yo 5, 20 amperes por 500 ohms. Ya le iba a poner, es que este 5 me confundió. 20 amperes, voy a volver acá a poner. 20 amperes por 500 ohms. Entonces el voltaje va a ser 2 por 5, 10 y le aumento estos ceros. 1, 2, 3. El resultado va a ser 10.000 volts. ¿Ok? Muy bien. Si se dan cuenta, este problema cualitativamente es distinto al anterior, porque en el anterior simplemente les preguntaba este de cajón. Ahora les pregunté este. Ahora en un problema también puede pasar que les pregunten este. ¿Ok? Muy bien. Campos magnéticos, cargas eléctricas. A ver, permítanme tantito. Déjenme ver que no se me está olvidando algo. Porque según ya voy a cambiar yo de tema. Hasta aquí, jóvenes, ¿tienen dudas? Déjenme ver sus mensajes. Muy bien. Isaac me pregunta, ¿cuándo volveremos a clases presenciales? Pues las clases presenciales pues vamos a volver cuando estemos más cerca del semáforo verde que del naranja, ¿ok? Es que no nos podemos arriesgar a que, a que se vayan a contagiar, ¿ok? Una prox, pues es que incluso yo les explicaba en un video la otra clase que ni siquiera el gobierno sabe cómo se está comportando el virus. O sea, el gobierno tenía previsto que para mayo se acababa lo que era el encierro. Luego que para junio. Luego que para julio. Y ahorita incluso con mi PEMS ya está cambiando la fecha para impresión de sus boleta credencial para que hagan el examen. Entonces no sabemos cómo vaya a evolucionar el virus. Si el virus evoluciona bien, pues posiblemente pues ya tengamos una que otra clase presencial. A lo mejor voy a citar a la mitad de ustedes un día y a la mitad de ustedes otro día. Sin embargo, pues ahorita no se preocupen por eso, preocúpense por lo que ya tenemos. Y yo les avisaré cuando se pueda tener clases presenciales. Yo me imagino que cuando esté el semáforo verde, lo que va a hacer con mi PEM se va a tardar una semana en decir, se aplica el examen para tal día. Porque lo que tienen que imprimir su boleto credencial, etcétera. Entonces, inmediatamente diga con mi PEMS la fecha para cuando hagan el examen. Yo creo que vamos a estar en semáforo verde. Esa última semana o esos últimos 15 días son los que tendríamos clases presenciales. ¿Ok, jóvenes? Para que no se preocupen. Entonces, nada más estén atentos en el semáforo y me avisa alguno de ustedes si ve un cambio. Y cuando exista ese cambio, pues nos empezaríamos a ver ya de manera presencial. Muy bien. Déjenme ver que más hojas porque ya se me terminaron. Déjenme ir por más hojas para continuar con la clase. Muy bien. Pues ya, vamos a... Creo que el micrófono lo tengo lejos. ¿Se escucha bien ahí, jóvenes? Pues ya vamos a continuar. Ahora, el tema que vamos a ver dentro de este 4.2 va a ser el tema de potencia eléctrica. Vamos a anotarlo, potencia
Potencia eléctrica. La potencia eléctrica. Ajá. Muy bien. Entonces, la potencia eléctrica está relacionada más que nada con los watts. Nosotros ya teníamos una manera de medir los watts, pero esa era para potencia mecánica. En esta lo que queremos prácticamente es pues que sea en términos de otras unidades, y las unidades que vamos a estar manejando prácticamente tienen que ser voltaje y tiene que ser intensidad. ¿Ok? Muy bien. Les voy a dar las diferentes fórmulas para calcular la potencia eléctrica. La primera fórmula que les voy a dar va a ser potencia eléctrica va a ser igual a voltaje por intensidad. ¿Ok? Entonces sabemos que el voltaje se mide, aquí lo voy a poner, su unidad pues son los volts. Y la intensidad de corriente eléctrica nosotros sabemos que se mide en amperes. ¿Ok? Y el voltaje por el amperaje, la potencia la vamos a medir en lo que son watts. ¿Ok? Watts. Muy bien, entonces que sería ampere por volt, que esto si somos consistentes con la anterior definición que les había dado, un watt, pues también sería joule sobre segundo. ¿Ok? Muy bien. Ahora, pues vamos a tener diferentes fórmulas para lo que es potencial eléctrico. ¿Ok? La segunda fórmula que vamos a tener para potencial eléctrico es la siguiente. Potencial eléctrico o potencia eléctrica es igual a intensidad al cuadrado por resistencia. Muy bien. Entonces, de esta intensidad al cuadrado por resistencia, pues simplemente se va a sustituir, bueno, aquí intensidad por la resistencia. Pero aquí la resistencia nosotros sabemos que se mide en ohms. ¿Ok? Aquí el único valor que me faltaba era los ohms. Y la otra fórmula para potencia eléctrica es voltaje al cuadrado sobre resistencia. Y voltaje pues se mide en volts. ¿Ok? Vamos a hacer algunos problemas de este tipo. Por ejemplo, a ver, vamos a anotar un problema. Problema 1. Dice, ¿cuál es la potencia eléctrica de un electrodoméstico ajá, que funciona con, le voy a poner 60 volts, ajá, y a ver, déjenme ver qué le puedo poner, y con una intensidad de 2 amperes. 0.2 amperes, para ponerlo interesante, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí me preguntan, en mis datos, tengo que poner datos, potencial eléctrico, ¿no? La potencia eléctrica que me preguntan es lo que tengo que calcular. Dicen que tengo volts, entonces tengo voltaje, que son 60 volts. Y tengo también lo que es intensidad de corriente. La intensidad de corriente habíamos quedado que se mide en amperes. Es importante que, les digo, identifiquen esto. Si son amperes, pues es intensidad de corriente. La fórmula que nos permite con los datos que tenemos, pues es la primerita. Potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad. Simplemente es cuestión de sustituir. Entonces ya he identificado que es esa fórmula.
fórmula es potencia es igual a voltaje por intensidad. Ajá. Simplemente voy a sustituir. P va a ser igual al voltaje, que son 60 volts, por la intensidad, que es 0.02 o 0.2 amperes. Ajá. Muy bien. Entonces, al multiplicar esto, 6 por 2, quedaría 12, según yo, 12 watts. 60 por 0.2 son 12 watts. ¿Qué pasó aquí? Lo que hice fue multiplicar simplemente 6 por 2, pero este era un 60, va a aumentar un 0, sería 120. Pero como este punto decimal está recorrido, entonces en ese 120 le quité un 0. Si no, pues tienen que hacer la multiplicación completa. 60 por 0.2. 2 por 0, 0. 2 por 6, 12. Les digo, aquí salió el 120, luego 0 por 0, 0. 0 por 6, 0. Recorren. Y como este está recorrido a un punto decimal, pues es el punto decimal que recorren. Y este 12 es este 12. Muy bien. Vamos a hacer un segundo problema. El segundo problema que vamos a hacer es el siguiente. Un aparato eléctrico de 150 watts de potencia se conecta a un enchufe, a una línea. Voy a poner una línea o a un, bueno, era un enchufe, a una línea le voy a poner, a una línea de corriente de 120 volts. Bueno, aquí le voy a poner 120 volts, ajá, porque es la que tenemos en nuestra casa. La pregunta es, ¿cuánta corriente circula por ella? Corriente circula por ella. Muy bien, ¿cuánta corriente circula por ella? Falta un acento aquí. Pues vamos a anotar nuestros datos. Me preguntan por un aparato de corriente. Ajá. ¿Cuánta corriente circula por ella? Entonces aquí me están preguntando corriente, ¿no? Están preguntando intensidad. La potencia, me están diciendo un aparato eléctrico de potencia, ya me están dando los wattajes. Potencia va a ser 150 watts. Y un voltaje de 120 volts. Nuestra fórmula que teníamos al principio era la siguiente. Ok, a ver, permítanme tantito, déjenme ver si sí se las di o se las di mal. Ajá. Muy bien. No, creo que para este problema no les di la fórmula como tal. Me inventé un problema sin solución. Perdón, jóvenes. Se supone que potencial debo de tener voltaje e intensidad. Potencial, no, sí tengo. Ocupamos la fórmula que es. Nada más que para aquí, para esto voy a ocupar un despeje fórmula. Potencia eléctrica es igual a voltaje por intensidad. Ajá. Si se dan cuenta, tengo que ocupar esta fórmula porque el problema indirectamente me puede dar estos valores, que este es este y este es este. Pero como me preguntan por voy a hacer un despeje. Voltaje, que como es la que me estorba y está multiplicando, la voy a pasar dividiendo. El despeje me queda como sigue. Me queda potencia eléctrica entre voltaje, me va a dar lo que es la intensidad. Volteo la fórmula y la fórmula que tengo que sustituir es intensidad es igual a
potencia sobre voltaje. Aquí, por ejemplo, nada más se sustituiría los valores. La intensidad me va a quedar igual a 150 watts sobre 120 volts. La intensidad de corriente que se mide en amperes, esto ya sabemos que me va a quedar en amperes, tacho este 0, me va a quedar 15 sobre 12 amperes. Pero esto pues lo tengo que expresar con puntos decimales. Si nosotros hacemos la división, 15 sobre 12, me va a quedar como, le saco tercera a esta, le saco tercera, me queda 5 sobre 4, y 5 sobre 4 pues es como 1.25. 1.25 amperes. ¿Dudas, jóvenes? ¿Vamos bien? Muy bien. Espero que sí. Este tema está un poquito largo, el de el 4.2. Los demás ya no tanto. ¿Ok, jóvenes? Muy bien. Yo espero que solamente les hagan preguntas de este estilo, que utilizamos lo que es la primera fórmula. Pero también pueden venir problemas que son ocupando esta fórmula o esta fórmula. Sin embargo, yo los he visto más en universidad. Sin embargo, pues apréndansela por si las dudas, por si les preguntan, les dan resistencia y les dan intensidad, pues pueden calcularlo o que les den voltaje y resistencia. ¿Ok? No hay problema. En dado caso de que se les dificulte alguno de estos casos que les den intensidad y resistencia, pueden calcular lo que es el voltaje. ¿Ok? Lo vamos a calcular con la ley de Ohm. La ley de Ohm que acabamos de ver hace rato, si se dan cuenta, es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. ¿Ok? Si se dan cuenta, aquí tengo intensidad en esta fórmula, intensidad en esta fórmula. Tengo resistencia en esta fórmula y tengo resistencia en esta fórmula. Y voltaje lo tengo en la primera y lo tengo en la tercera fórmula. Si me dan dos valores, por ejemplo que me den voltaje y me den resistencia, yo puedo calcular la intensidad y puedo utilizar esta fórmula, ¿ok? Si no se quieren aprender estas, pero van a tener que hacer un doble cálculo, ¿ok? Si le dan voltaje y resistencia y les pregunta potencia eléctrica, calculan la intensidad, para la intensidad meterla en esta fórmula, ya tienen voltaje y calculan potencia. Si no, si les dan voltaje y resistencia, pues simplemente lo ponen aquí así y lo meten en la fórmula, ¿ok? Son esas dos formas que les estoy dando para que ustedes puedan hacer este tipo de problemas. Ahora, vamos ahora a otro problema, otro tipo de problemas antes de que, de que se me olvide. Déjenme reviso. De una vez nos vamos a aventar el tema que se llama circuitos eléctricos. ¿Ok, jóvenes? Circuitos eléctricos. Circuitos eléctricos. Permítanme ver, nada más déjenme ver cuánto está durando el video. Si no, lo corto ahí y les hago una parte 2. Creo que del video llevamos 48 minutos. Creo que sí, mejor lo recorto y les hago una parte 2 de circuitos eléctricos. Permítanme tantito.